lo que puede, lo que puede ser, por ejemplo, una declaración jurada, Ya, y para eso era necesario ir a una notaría y hacerlo en forma presencial. ya. Mira, Mm. empecé a grabar la clase, Alex, porque el tema que tú estás tocando, ahí para que me vean, aunque no quieran, el tema que tú estás tocando ahora, Alex, lo voy a grabar porque es un tema, es un tema interesante, la verdad. Es un tema súper interesante y creo que vale la pena eh, tocarlo y grabarlo, porque, a ver, tú me estás diciendo entonces que esto va a ser cómo, va a ser de manera presencial, cómo va a ser, digital, explícate acerca de la noticia que tú no estás hablando, porque esto es parte de una noticia, Claro, lo que pasa es que yo ayer esto lo escuché ayer, ¿ya? ya donde había un fuero que un grupo no querían porque había notaría incluso que se estaban oponiendo a este sistema. ¿Ya? ¿Por qué Y puede ser, crees tú? ah, ¿Por qué tú crees que puede ser? yo creo que puede ser por dos factores, el riesgo que puede ocasionar esto, porque no, para mí ¿Ya? creo que no es lo, a ver, es por ejemplo, puedo estar equivocado, según mi ignorancia, que como se implementa hoy en día la tecnología artificial, que reemplaza a la ¿Ya? persona. Entonces, ¿con esto qué significa? Que la persona se ahorra, ¿no es cierto? El pago se hace por modo de transferencia, porque todo es online, ¿Ya? es como lo que compra usted un servicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Sí, envía todo por vía digital lo que es lo que está haciendo. Y la firma como se convierte ya, en un modo electrónico, entonces ahorra costo. Entonces, lo que sí decían que lo que no se puede hacer y es lo que es la escritura pública. Eso sí que no se puede hacer vía digital. ya. ¿Y tú sabes lo que es la escritura pública o no? Mire, por eso cuando yo le dije al principio, una de las cosas que me gustaría aprender es lo relacionado con las escrituras, perdón, las personas jurídicas, porque las personas jurídicas ya en escritura. Ya, listo. Listo. ¿No? ¿Y el resto está de acuerdo en que toquemos estos temas y así todos aprendemos un poquito más? Sí. A ver, Sí, mire, claro. yo soy de Osorno ¿Ya? y yo trabajo con notarías, con conservadores, porque trabajo en derechos de agua y siempre estoy haciendo reducciones a escritura pública de las resoluciones de la DGA Pero y qué después bueno. inscribiéndolas en el conservador y todo eso. Pero lo que dice Ya. Ale, que yo ya lo vi hace rato, que las notarías están trabajando con documentos digitales. Y la Ya. verdad es que lo encuentro mucho más cómodo. Entonces tú nos podrías decir que es una escritura privada, Elizabeth, Una escritura privada es cuando dos y una pública. partes, claro, una escritura pública. Si es privada, Ya. dos partes se ponen de acuerdo para, no sé, vender un bien o un En la contrato escritura de pública también. arriendo. Ah, En la escritura pública también. claro, un contrato de arriendo también se hace por escritura pública. O privada. Entonces tiene que haber una diferencia entre ellas. Por algo Sí, que una es pública y la otra es privada. cuando Pero, es privada ¿Ya? no se inscribe en el conservador de bienes raíces. No necesariamente. Entonces, para no hacer que se quiebren la cabeza y que todos aprendamos un poquito, vamos a hablar acerca de esto, pues, ¿les parece? Un Sí, poco, si sí, total las diapositivas no son tantas como para que nos vayan a quitar mucho tiempo. Si, igual lo vamos a tocar el tema y si adelantamos un poco, pucha, tanto mejor. Miren, nosotros tenemos un término genérico que se llama instrumento. Ahora, un instrumento puede ser público o puede ser privado. Nosotros hablamos de que un instrumento es público, primero, cuando lo otorga la persona competente con las formalidades que la ley prescribe. En este sentido, en este sentido, yo les pregunto, Elizabeth, Alex, resto de los compañeros, si yo hago un dibujo
en una hoja de blog. ¿Qué es eso? ¿Un instrumento privado o es público? Debería ser Privado. público. Ya. Ahora, si yo voy al registro civil para obtener mi carnet de identidad, ¿ese instrumento es público o es privado? Privado. Privado. Ojo, el instrumento público es otorgado por la persona, por el funcionario competente, con la formalidad, con la autoridad para emitirlo. Son tres cosas: funcionario competente, con la facultad y con las solemnidades. ¿El oficial del registro civil es competente para darme el carnet? Sí. Ya. ¿Tiene la facultad de dármelo? ¿Tiene la posibilidad de dármelo? Sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Me lo entrega en un papel lustre o con formalidades? Formalidades. Con formalidades. Con formalidades, por cierto. En cambio, si yo mismo voy y me dibujo un carnet de identidad, No, no se preocupe, ¿lo no, si yo emite, te... Sí, ¿lo emite un funcionario competente? No, Sí. No. ¿Ah, no? no. Si yo mismo lo hago, si lo dibujo en una cartulina, ¿lo emite un funcionario competente? No. No. No, ¿cierto? Ahí tengo la facultad yo de otorgar un carnet de identidad. No. Usted, como usted, no. No, ¿cierto? ¿Y le coloco alguna solemnidad? No, No. pues, yo No. dibujo que hice una cartulina. Entonces aquí nosotros tenemos instrumento público, instrumento privado. La placa patente del vehículo, ¿es un instrumento público o un instrumento privado? Instrumento público. Público. Perfecto, excelente, un instrumento público. El presupuesto que yo saqué para arreglar mi auto, ¿es público o es privado? Privado. Privado. Muy bien, excelente. Ahora, otra cosa. A ver, ¿el certificado de nacimiento es instrumento público o privado? Debe ser público. Público. Muy bien, ya tenemos la idea. Entonces, si nosotros ya tenemos la idea de instrumentos, nosotros podemos irnos dentro de todo este universo a la clasificación de escrituras públicas y privadas. La escritura pública, ojo, la escritura pública se llama pública por una razón. Primero, porque está autorizada por un funcionario competente, que sería él. El funcionario. ¿Quién es el funcionario que autoriza una escritura pública? Que yo vaya a celebrar un contrato. ¿Quién lo autoriza? profe, El notario. Abogado. El Notario. notario, ¿cierto? El notario. Ya, perfecto. El notario. ¿El notario tiene la facultad de autorizarlo? Sí. Sí. Obviamente sí. ¿Y tiene solo solemnidades también? Sí. Ahora, escúchenme bien, por favor, y colóquense en mudo. Colóquense en mudo para que no me profe, interrumpa la. yo, ¿Eh? yo me voy a ausentar un momento de la clase porque tengo reunión con mi hija y apenas termine me conecto al tiro de la clase Bueno, Alejandra, está bien. para no quedar Déjese en ausente, mudo. por favor. Muchas gracias. No se pro- Ya, listo. Entonces, a ver, nosotros ya tenemos que la escritura pública, porque una escritura ante notario, vamos a hacerlo más amplio, ante notario, sea pública o privada, porque hay escrituras privadas que se celebran ante notario. Entonces, ya, en los dos casos, el notario es el funcionario competente para autorizarla. Tiene la facultad para autorizarla y tiene solemnidades. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Claro? ¿Podría explicar un poquito, profe? Lo que pasa es que no entendí porque teníamos ya. Por favor. Ya, mira. Ya entendimos la diferencia entre instrumento público e instrumento privado, ¿cierto? Sí. Sí. Profe. Ya, listo. Ahora esto lo vamos a llevar a las escrituras. En este universo, tanto las escrituras privadas como las públicas, nosotros las celebramos o las podemos celebrar ante notario. Entonces, ¿el notario es funcionario competente para autorizarla como Sí. ministro del FE? Sí.
Listo. ¿Tiene la facultad de autorizarlo como ministro de fe? Sí, ¿Y lo hace con solemnidades? sí. Listo, perfecto. Pero ojo que aunque una escritura sea extendida ante notario, también puede ser privada. Y ahora, ¿cuándo se vuelve pública? Se vuelve pública cuando queda en el registro del notario que se llama repertorio. Porque la compra-venta, la transferencia de un auto es pública, aunque sea autorizada ante notario, porque esa no queda en el repertorio del notario, en estos libros grandes y empastados. Y por eso se llaman públicas, porque quedan en este registro para que cualquier persona interesada pueda y vaya a revisarlos, porque es un registro público. Y eso es lo que lo convierte en una escritura pública. ¿Lo entienden? Sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si a nosotros nos preguntan en genérico, instrumento público es que se extiende por funcionario competente, con las facultades, con las solemnidades. ¿Y cuál es privado? El que no se extiende por funcionario público, o que no tiene las facultades, o que no le pone cierto las solemnidades correspondientes. ¿Y se lo llama la Cortito escritura? nomás. Bueno, Está claro, bien. ante notario, lo que le da el carácter de público es que quede en el repertorio, en el registro. Porque no todo lo que se hace ante notario es una escritura pública, lo acabamos de ver. Si el hecho de que sea público se lo da el carácter de que quede ahí digamos, en el repertorio. ¿Se entiende? Compañero, peguemos los micrófonos si no vamos a hablar, porfa. Ya, estamos claros con lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Ya. Alex, entonces, ¿qué tiene que ver esto qué tiene que ver esto con las personas jurídicas? Justamente que las personas jurídicas en su mayoría se constituyen, casi todas, se constituyen, ¿por qué? Por escritura pública, ¿cierto? Una Correcto. sociedad de responsabilidad limitada es por escritura pública, ¿cierto? Me toca mucho ver lo que es la parte religiosa. La parte religiosa ya, ahí a ti te toca constituir personalidad jurídica, ¿cierto? Sí, y eso es lo que me gustaría aprender más porque de repente hay algunas fallas. Ya, sí. Ahora, respecto a lo que tú estabas comentando, claro, lo que es la celebración de contratos con firma electrónica, eso es lo que viene en boga, porque como tú dices, hay inteligencia artificial y todo, pero los notarios, muchas notarías se resisten, porque las cortes establecen un arancel, un arancel que las notarías deberían cobrar, pero como ustedes sabrán, las notarías no cobran lo que dice el arancel, las notarías cobran lo que quieren cobrar. Entonces, si de pronto el arancel les dice 15.000 pesos, ustedes no se espanten si la notaría les cobra 50.000, 60.000, 70.000 pesos. Yo creo que eso ustedes lo saben. En cambio, si lo hacemos con la firma, con la firma electrónica, que es clave única normalmente, entonces el proceso sería mucho más barato. ¿Y por qué no se puede celebrar los contratos con firma electrónica cuando hablamos nosotros de la escritura pública? Porque imagínense, eh, lo que certifica el notario de la escritura pública, entre otras cosas, primero es que los que están firmando son los que están firmando. Entonces, ¿cómo le va a poder constar eso si no los tiene enfrente de cuerpo cierto? Porque vean ustedes, si yo digo ya, yo soy el Alex y vendo mi casa y me tienen a la distancia, pues, entonces, ¿cómo no saben que yo soy el Alex? ¿Y cómo no vamos a saber ahí de que a lo mejor están vendiendo la casa de una mala manera? Entonces, por eso es que las escrituras públicas necesitan la presencialidad y por eso es que sería un poco difícil llegar a ese nivel digamos, de confianza para poder celebrar escrituras públicas con firma electrónica. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe. Bien. Bien, profe. ¿Vamos bien? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver si es que se puede compartir pantalla, porque aquí me dice, a ver, muéstrate las aplicaciones que queréis compartir la pantalla, y me muestra aquí un montón de aplicaciones dentro de los que no está la mía.
Entonces vamos a ver si es que tal vez es otra la opción. ¿Y qué opinan ustedes de este tema que vaya a cambiar el sistema en notarías? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que puede ser bueno, pero a la vez puede ser malo. Ya, ¿y por qué puede ser bueno y por qué podría ser malo? Porque resulta que para ellos agilizar este asunto electrónico tendrían que respetar los precios. Punto número uno. Ya, Y el parte ya. malo es que ahorrarían trabajo. No sé, puedo estar equivocado. No, o sea, dale, dale, o sea, aquí nadie está descubriendo la rueda. Estamos todos aquí tratando de aprender algo. ¿Aló? Lo que pasa, profesor, yo no tengo estudio de derecho ni nada. Es primera vez que yo me meto en esto. Entonces de repente puedo hablar cabeza pescado. No digas esas cosas, hombre. No digas esas cosas. Porque te diré una cosa. Si acá nosotros estamos juntos en esto, es justamente para acercar este conocimiento que normalmente una persona no lo tendría. ¿Se entiende? Sí, profe. La Gracias. idea es que lo podamos entender todos. Ya, miren, parece que es mi equipo el que tiene el problema y no logra compartir, pero les voy a pedir de que vamos nosotros aquí revisando nuestra PPT. Entonces nosotros acá vamos a ver las principales funciones de los notarios el día de hoy, hasta justamente lo que estábamos hablando el día de hoy, que son los aranceles. ¿A ustedes les gusta ir a notaría? ¿Han ido a una notaría? La verdad es que Sí, esta profe. semana, gracias a algunos colegas, me pude ganar unos buenos pesos yendo a la notaría porque hicieron mal un trabajo. Entonces, como a mí me preguntan, ¿esto tiene arreglo? Entonces yo le digo, sí, pues claro que tiene arreglo. ¿Y cómo se arregla? Bueno, primero que todo, contráteme, págueme y lo arreglamos, porque imagínense, en una escritura pública de la compra-venta de una casa, en el conservador de bienes raíces, cuando se lo fueron a inscribir, este contrato de compra-venta, se habían saltado el número de edificio y no dijeron en dónde estaba inscrito. Entonces el conservador rápidamente lo rechazó. Y me buscaron. Dijeron, Francisco, ¿qué hacemos? Fácil. Hacemos una rectificatoria o una complementaria. Entonces esa misma escritura que estaba mal pasó de estar mal a estar bien y la inscribieron. Ahí seguramente nuestra amiga que trabaja harto con derechos de agua puede haberse topado con varias de esas cosas. Y de hecho el registro de propiedad de aguas es un registro bien especial porque todos pensamos de que porque el río pasa por afuera de nuestro campo, el río está inscrito, o sea, porque el río pasa por acá, qué sé yo, por Puente Alto, debe estar inscrito en el conservador de Puente Alto, pero no. ¿Dónde se inscribe, amiga mía? ¿O no? Eh, no soy de Santiago, entonces no, No, pero no ¿dónde se manejo ahí inscriben? En el No conservador de importa, bienes. en el mira, de ¿dónde se Santiago, inscriben? el de En el conservador Santiago. de bienes. Independiente de dónde sean, ¿dónde se inscriben los derechos de agua, las acciones de agua que puede tener un predio? ¿Dónde se inscriben? Ah, Conservador de bienes raíces, primero tienen que pasar por ¿Dónde? la Dirección General de Agua. Ya, pero ¿dónde se inscribe? ¿En qué conservador? ¿En qué conservador de bienes registro raíces de o agua? no? ¿En dónde? Conservador de bienes raíces, Ya, sí, pero ¿en cuál? en el que le corresponda. Regularización de títulos. Pero supongamos que este río pasa por San José de Maipo, pasa por Pirque, pasa por Puente Alto y después se va hasta el Océano Pacífico, en el caso del río Maipo. Supongamos eso. Y hagan el ejercicio con cualquier río, con el que a ustedes se les ocurra. Porque da lo mismo
si el río pasó por Puente Alto, por San Bernardo, por donde sea. Los derechos de agua se inscriben en donde nace el afluente, donde Sí, nace el río. se inscriben Ahí en el se conservador donde se va a hacer uso del derecho. se inscribe en el conservador de donde nace el afluente. Ahora, otra cosa son los derechos de los canalistas. Porque los canalistas tienen derechos, pero el derecho de agua en sí se inscribe en el conservador en donde nace el afluente del río. Porque si en este caso yo estoy diciendo que el río nació en San José de Maipo, tendrá que ser en el conservador de San José de Maipo porque el río nace ahí. ¿Se entiende? Y después las otras asociaciones de canalistas dividirán las acciones, pero en el fondo todo llega a inscribir al conservador en donde nace el río, el afluente. Y obviamente se tiene que dejar registro en el conservador de bienes raíces que corresponda, porque los derechos de agua también van asociados a la propiedad, porque ustedes no pueden tampoco sacar el agua del río por donde va pasando. Eso no se puede. Entonces, las funciones principales del notario según el COT. Diga Patricia. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que era el COT? ¿COT? No, profe. El código, tenemos ahí a la vista, ¿cierto? Código orgánico de tribunales. Perfecto, Código Orgánico de Tribunales. Eso. Listo. El Código Orgánico de Tribunales señala en el artículo 401 que las principales funciones son extender instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra les dicten las partes otorgantes. Cuando yo voy a celebrar un contrato con otra parte, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Yo puedo ir solo y hacer un contrato o un acto? ¿Puedo ir solo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando va a delegar un No. poder, Ya, por ejemplo, sí. ¿Cuándo más? Porque cuando son dos o más partes, los contratos se celebran. Pero cuando es una sola persona, la escritura se otorga. ¿Entienden? Entre dos personas o más se celebra. Entre una se otorga. Señor notario, vengo a hacer un trámite. Perfecto. ¿Qué trámite viene a hacer? Vengo a otorgar testamento. ¿Necesito a alguien más para otorgar testamento? No, pues. Si es una declaración de mi voluntad. ¿Necesito a alguien más para delegar poder? No, pues. Porque yo le estoy delegando poder a una persona que es de mi confianza y él aceptará o no. ¿Cierto? Entonces, cuando son dos, lo celebramos. Cuando es uno, se otorga. ¿De acuerdo? Entonces, también levantar inventarios solemnes. Supongamos que yo a mi muerte extendí, ¿cierto? Otorgué un testamento antes en el que le dejo todos mis bienes, pudiendo, claro, porque no puedo disponer de todos si tengo herederos forzosos, le dejé todos mis bienes a una fundación. Busquemos una fundación cualquiera. Democracia Viva, pensemos. Supongamos que le dejé todos mis bienes a Democracia Viva. Entonces, como hay un testamento, ellos van a tramitar mi posesión efectiva y como hay testamento, no va a ser en el registro civil, sino que va a ser en un tribunal civil. Y el tribunal les va a decir, ya, listo, está bien, pero primero hagan un inventario solemne de todos los bienes. De todos los bienes que dejó este caballero. Entonces, es solemne, primero, porque va a ser ante un notario, y segundo, porque se otorga también ante testigo. Entonces, es solemne. Si fuera simple, también podría ser, es ante notario, se protocoliza, pero no necesito testigo. Notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificación de prenda que se le solicitaren. Asistir a las juntas generales de accionistas de la sociedad anónima para los efectos que la ley o el reglamento de ellas exigen. Aquí tienen una aplicación en lo que se llama
del derecho societario, el derecho de las sociedades. Entonces van a notificar traspasos, ¿cierto? Van a notificar traspasos de acciones entre los socios, con terceros, a hacer la constitución. Ahí Alex estaba hablando de la constitución, ¿cierto? De entidades religiosas o de sindicatos. Los notarios también normalmente van de cuerpo presente a estas juntas para las constituciones de estas sociedades, de estos sindicatos. Notificar las prendas que se les solicitan. Asistir a la junta, bueno, esto ya lo vimos. Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorgan, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Ese registro cronológico, ordenado y riguroso al que se refiere, es lo que se llama el repertorio, donde nosotros guardamos estas escrituras para que tengan el carácter de ¿qué? ¿De escritura? ¿De escritura qué? Pública. Perfecto, de escritura pública. Era lo que estaba esperando. Justamente. Ahora, ¿para qué? Para protegerlas y para que cualquiera las pueda consultar. Lo que sí, los repertorios no están eternamente en las notarías. Porque imagínense, si están estos libros empastados durante años y años, por toda la vida, per secula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos, entonces las notarías tendrían que ser edificios bien grandes para albergar todo esto. ¿Qué hacemos nosotros con los repertorios entonces? ¿Alguien tiene idea dónde van a dar estos repertorios famosos? Sí, profesor, van al archivero judicial. Pero qué maravilla, justamente al archivero judicial, ¿cierto? Entonces, cada jurisdicción tiene un archivero judicial y el archivero judicial los tiene que entonces custodiar. Entonces, supongamos, mi misma amiga aquí, supongamos que yo necesito ir a buscar una escritura del año 1990, el día de hoy. ¿Dónde lo encuentro? En el archivero. ¿En qué archivero? De la localidad. Ya, bien. Ahora, Elizabeth, nosotros sabemos, yo por eso justamente hoy día les contaba que tuve que hacer una escritura modificatoria de una escritura que se había hecho mal. Entonces, nosotros, ¿para qué podríamos necesitar ir a sacar una copia de una escritura antigua y que ya la tenemos? ¿Para qué nos puede servir eso? ¿Tendrá algún sentido? No, para nada. Posesión efectiva, ¿no? Para nada. Para Pero ojo, acreditar que somos dueños de algo. no, porque la propiedad se acredita Muy amplio. medianamente con la inscripción en bienes raíces. Entonces, ¿para qué yo podría querer una escritura tan antigua? ¿Para qué? Si Profesor, pensamos, ¿sí? Para el baúl de los aparte de ver la historia, para ver la historia del bien raíz, puede ser que para ver si las sucesiones que se hicieron con posterioridad estuvieron bien hechas, o hubo algún defecto, por así decirlo. Ya, eh, tienes razón y no. Porque la historia de los bienes raíces se ve en la inscripción en bienes raíces, en el conservador, en el registro de dominio. Ahí se ve la historia de quién fue antes y todo, pero lo que tú dices no es menor, porque cuando a un abogado le encargan el estudio de título, incluso el abogado tiene que revisar los contratos para ver en qué condiciones se hizo la compraventa de esas propiedades. Pero miren, supongamos, ya, listo. A mí, mi papá me dejó esta casa, que la compró, pero que nunca la inscribió. Y me dijo, ¿sabes qué? Fran, aquí está el contrato de compraventa, anda, inscríbelo. Ve y vence.
Entonces yo con toda la confianza, con toda la pachorra, fui al conservador de bienes raíces con mi escritura, cierto, notarial, me puse el terno azul y fui así con pecho de pato al conservador, y el conservador vio mi escritura y me la tiró en la cabeza. Tráigase una con certificado de vigencia del archivero judicial. ¿Por qué? Le pregunto, ¿pero por qué, señorita Juana, le llamo Juana, por qué, señorita Juana, tiene que ser así si esto es una escritura notarial? Sí, pues caballero, me dice, porque puede ser, señor don Francisco Valdés, usted que es abogado, no ha aprendido nada, parece, 5 años en la universidad, en Harvard, para nada, y me dice, Francisco, lo que pasa es que esta escritura se pudo haber modificado, las partes pudieron haberla dejado sin efecto. Por eso es que nosotros necesitamos que usted vaya para el archivero y en el archivero se consiga una copia con certificado de vigencia donde conste que esta escritura no ha sido modificada. ¿Entienden ahora? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, no es para el baúl de los recuerdos como me dijeron ahí, pues ¿cómo hacen eso? ¿Cómo juegan con mis sentimientos de esa manera? Por favor. Ya. Listo. Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados entre ellos o protocolizados en sus registros. Ya, vamos a ver qué es la protocolización. ¿Qué es la protocolización? ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez ese término, no? Sí. No, profesor. ¿No? Ya. Oh, esta es una cuestión, una historia súper, no sé si es divertida, a mí me divierte mucho esta historia, pero, miren, yo estaba en el liceo, en esa época, bueno, los liceos ya existían en esa época cuando yo estaba en el liceo, entonces, con un compañero de curso, salimos del liceo un día y este me dice, ¿sabes qué, Francisco? Es que me gusta esta niña. Y le fue a decir a la niña y la niña le dijo, ¿sabes qué? Tú eres tan mentiroso que no te creo. Y este ya tenía 19 años, pues imagínense, ya era, pero... Entonces me dijo, oye, Fran, ¿por qué no me acompañáis a hacer un trámite a la notaría? Y fuimos a la notaría. Y este mono hizo una declaración jurada de amor y se la llevó a la niña. No, es una declaración jurada, pues uno puede declarar lo que sea, pues este le declaró su amor eterno. Entonces, este documento no quedó en un registro público, por lo tanto, era un documento ¿de qué tipo? Privado. Fantástico, Alex. Privado, ¿cierto? Pero, ¿y qué hago yo si quiero colocarlo en este registro público? Entonces yo lo llevo a la notaría, a alguna notaría, y le digo al notario, ¿sabe qué? Yo quiero que este documento privado, quede en el registro público para el que quiera venir para acá a consultarlo, para que vea mi declaración de amor, todo el mundo pueda hacerlo. Entonces, lo protocoliza porque lo integra al protocolo sin ser una escritura privada. No se confundan, no por el hecho de integrarse al protocolo, esa escritura que nació privada se va a convertir en público, porque la que nació como pública es pública y la que nació como privada va a ser siempre privada, solamente que va a estar protocolizada en el repertorio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Listo. En todo caso, igual no llegaron a pololear, la niña ya tenía un pololo, iba por otro lado, iban en sentidos opuestos, por decirlo de alguna manera. Una historia muy trágica para mi amigo, pero que yo disfruté bastante y que todavía la cuento. Ya. Entonces, facilitar a cualquier persona que examine los instrumentos públicos que se otorguen entre ellos o documentos protocolizados. Autorización de firmas que se estampan en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad conste, las demás que les encomienda las leyes. Ya. Entonces, nosotros tenemos esta declaración de amor. El notario certificó qué cosas hay. Certificó que firmaba el que estaba, ¿cierto?, otorgando esta declaración. ¿Qué más certificó? La fecha.
en que se otorgó. Listo. Entonces, el lugar en donde se otorgó, haber estado ahí el notario, ¿cierto?, para certificar quién la otorgó. Pero si ustedes ven, se fijan bien, los notarios, más allá de eso, son pocas las cosas que pueden certificar, porque ellos podrían certificar la sinceridad de los contratos que están realizando las partes. No, porque la certificación es una certificación formal. Porque la otra vez hablábamos, la clase pasada, que yo podría llegar bien a celebrar una compraventa, pero esta compraventa era una donación disfrazada, porque yo quería dejar a uno de mis hijos la casa perjudicando todo el resto. Entonces, ¿estaba haciendo una compraventa simulada? Sí. ¿Y qué acto llevaba envuelto? Estaba envuelto, entonces, una donación. Entonces, claro, el notario no va a certificar lo que está en la conciencia, o como dicen los abogados, en el fuero interno de la persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. En Chile existen unas 500 notarías, archiveros, y los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que sean dadas, eh, bien de palabra o por escrito. Otras funciones: conservar y guardar. Esta es la misma diapo que está repetida, me parece. Ya. Los ministros de fe. ¿Qué otros ministros de fe tenemos nosotros? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué otros ministros de fe? ¿El Profesor, registro los civil? secretarios municipales. Ya, los secretarios municipales. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro ministro de fe ustedes conocen? ¿El registro civil? ¿Los carabineros son ministros de fe o no? Estoy preguntando. A veces sí lo son. A veces sí Sean actúan Pero como no profesor, siempre. no profesor, siempre. ¿Sí? soy Jenny. Hola Jenny, ¿qué tal? Tanto tiempo. No he ¿Qué has estado participado mucho. Em, a mi marido le dio una ACV el sábado y hoy a mí me dio crisis de pánico y me pusieron un Ah, medicamento y por eso estoy así, por eso no he participado, porque estoy mal, pero lo ya, estoy escuchando. ¿Ya? no se preocupe, Jenny, Ya. no se Eso. preocupe. Son hartas siglas. Haz un accidente cardiovascular, ¿fue o fue un accidente Cerebrovascular fue terrible, fue cerebrovascular? espantoso, pero como lo llevé enseguida, Ya, no falleció. Eso fue. ya, qué Y bueno. ahora lo van a operar, pero eso para qué le voy a contar. La cosa es que hoy, como me dio eso, que no sabía que era crisis de pánico, tiritaba y todo, y me pusieron un medicamento y estoy igual que drogada, tengo la boca seca, no puedo hablar. Y, y eso, ya, pero para qué les voy a dar la lata, pero solo por eso no estoy participando. No es Mira, decir, está curado, está curado. el hecho de que estés hablando ahora es harto. Entonces, si te agrada esta clase que es tipo conversación, entonces a lo mejor participa y te va a servir para distraerte, pues. Si para eso estamos acá, ¿ya? No somos tan serios tampoco, ni somos tan graves, por lo menos yo soy abogado, pero no tengo, acartonado, soy bien poco, y creo que hasta el momento les he demostrado que mi intención es sincera de acercar todo este mundo legal a ustedes, ¿ya? Así que participa nomás, Jenny, a lo mejor con eso, si quieres, o si no quieres, no, ¿ya? Si no quieres participar, no, pero siéntete libre de hablar, pues. Ahí de pronto te distraes un poquito. Ya, vamos Profe, a seguir eh, adelante. ¿puedo preguntar algo? Pero claro que sí puedes, dime. Ya, disculpando a la compañera. Lo que he notado yo, puedo estar equivocado, que resulta que Ya, no todas notarías aplican criterios. Resulta ya, que una vez me fui a una notaría determinada, ya, o no sé si el personal de repente no está bien instruido, y me fui a cobrar finiquito y me puse empiezo a adquirir la reserva de derecho.
Muy bien hecho, ¿ya? Ya, y no me la querían aceptar. Me dijeron que eso no era legal. Y yo le dije yo, a ver, le dije yo, tuvieron que ir a buscar al notario. Entonces, y toda una descordial. ¿Ya? Y mi empleador me dijo, tuvo que llamar a otra notaría, porque como ya había hecho la reserva de derecho y no me la querían aceptar porque dijeron que era legal, y no me dieron favor. Entonces, me he dado cuenta que de repente no todas las notarías aplican un mismo criterio, o la falta de conocimiento, porque yo jamás me asesoré y una de las cosas que colocar la reserva de derecho es algo legal. Ya. Sí, sí. Mira, justamente es una de las funciones del notario y a lo mejor, mira, tiene que ver con varias cosas, Alex. Una, la falta de preparación y la falta de conocimiento. Llegan muchos funcionarios a trabajar en las notarías que no tienen mucha idea. Pero también a veces pasa porque el notario, como es el notario frecuente de un empleador, a veces sus intereses van más alineados por mantener un cliente. Entonces, claro, pues si tú haces reserva de derecho es porque en el futuro a lo mejor tú vas a demandar alguna prestación del empleador con el que estás terminando tu relación, ¿cierto? Entonces, a lo mejor el notario, Sí, dentro del trato que tiene con el empleador, no creo que pase, o no creo que pase mucho, claro, para evitarle problemas para hacer las reservas de derecho, que firmen pacíficamente el finiquito y se vayan, simplemente. Porque cuando tú haces reserva de derecho, vas a llevarte tu finiquito y vas a cobrar tu cheque, pero también van a quedar a salvo todos los derechos laborales que tú puedas tener pendientes, ¿verdad? Cómo discutir la causal del despido, lo que pasa es cómo que exacto. en la última no se dio así, pues, porque ni siquiera me pagaron nada, solamente presenté la Mira, demanda. mira, ¿y con la demanda te pagaron? La presenté el año pasado y tengo juicio recién en julio. Claro, si están lentos los tribunales laborales, pero al menos tienes la expectativa de que algo vas a cobrar. Si no hubieras hecho tu reserva de derechos, lo más probable es que esa posibilidad ni siquiera existiría. Pero ten paciencia porque los tribunales laborales están del lado del trabajador más que del empleador, o sea, siempre van a tratar de resolver conforme a los derechos del trabajador. Así que ánimo, ánimo. Y ahí cuando recibas tu plata, que va a ser esa millonada, puedes organizar un asado y nos invitas a todos los que estamos acá. Digo, Eh, digo, ¿ya? Mire, en Chile existen unos 8 tipos de ministros de fe que pueden actuar en distintos trámites públicos y privados como validadores de estos documentos. Por ejemplo, en ciertos documentos laborales, los finiquitos y la terminación de un contrato de trabajo, la renuncia, la validación, ¿cierto? Elecciones de organizaciones eh, sindicales de trabajadores deben buscar un inspector del trabajo como ministro de fe. Ya. La inspección del trabajo, la dirección del trabajo también puede actuar como ministro de fe, como por ejemplo cuando van los inspectores a constatar alguna situación al lugar donde ejerce su trabajo, su industria, donde presta servicio, donde trabaja. Entonces, ahí él evacúa informes y esos informes son un testimonio de él como ministro de fe. Igual cuando llegan ciertas estas audiencias con los finiquitos y ellos certifican, también pueden actuar como ministros de fe. Otros son los del registro civil, ¿cierto? Los del registro civil también, porque ustedes se van a casar, los que crean en el matrimonio, en la unión civil, ¿cierto? Van y se casan. ¿Y quién es el ministro de fe que autoriza el matrimonio? El oficial del registro civil. correcto. Tenemos los secretarios municipales y los funcionarios de la administración del Estado. Son exactamente las 7:55 y esta vez sí vamos a dar un break de 15 minutos y vamos a volver a las 8 de la tarde con 10 minutos. ¿Les parece bien para que se vayan a hacer un cafecito, pues? Ok, ¿Ya?
Profesor, de ahí Listo. me gustaría hacerle una pregunta relacionada a lo que vimos a la introducción de las presiones jurídicas Bueno, y algo que está pasando acá en Antofagasta. Y por eso que insisto mucho en esto, porque es algo que está pasando y es muy, no sé si llamarlo grave o no, pero y en eso estoy enfocado hoy, buscar soluciones. ya. Perfecto, lo vemos a la vuelta. A las 8:10 entonces nos vemos al regreso. Ya, profe. Gracias. Ya la cagaron esta vuelta. Ahí, aquí, ya la cagamos porque yo estoy recién saliendo y la ancha que yo la veo está aquí. La Martina, con la Martina en el piso. Cuatro, tres, dos, uno, tres. Con dos Gracias. ¿Dónde es que mi teléfono?
Me va bien. ¿Y este no es Ceci? Compañeros en las clases apaguen el micrófono. Escucha todo. Ajá.
Hola, ya sabes. ¿Oíste? Mamá me dijo Te hubiese puesto un suéter, Marco, no es que tienes una crisis. Claro, tienes que traer tu suéter. ¿Cómo estás? Sí, por favor. ¿Qué pasa? Eso es rápido. Ah, no te le echaste, ¿no? Ah, así que, ¿cómo está? Que no escucho el curso, no sé, ¿por qué? ¿Viste? Yo pensé que eran los muchachos. No, ¿Ahorita? ¿No te lo notaste? sí, Ah, bueno. Yo llegué y ni siquiera saludo. Yo enseguida, nada.
Estoy así como... Ya estamos de regreso. Hola. Hola, profe. Miren lo que pude hacer. Buena. ¿Alcanzan a ver? Ya, entonces alcanzan a ver las PPT. Ya, fantástico. Listo. Entonces, antes de empezar con esto, quiero preguntarles si tienen alguna consulta que hacer acerca del tema que estamos viendo hoy o algún tema contingente que tenga que ver con esto para ver si lo podemos explicar. Alex tenía un tema ahí pendiente. Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que yo soy de Antofagasta. Ya, yo le decía a la mencionada persona jurídica, porque resulta que a nivel de Antofagasta tienen un desorden administrativo jurídico. ¿En qué forma? La ley 19.638, que habla de la ley de culto y habla de identidad religiosa, entonces tiene una confusión entre la escritura y lo que aplica la ley. Son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Entonces, hoy en día se han cerrado varias iglesias por no tener los documentos al día. Mm, Entonces, y eso a base a que no todas las iglesias tienen conocimiento de qué es lo que es una persona jurídica, qué es lo que es una escritura. claro. Entonces, y es por eso que me gustaría aprender más para hacer un apoyo, porque, digamos, bueno, como a nivel nacional, hoy muchos se han visto afectados debido a eso mismo, a la falta de conocimiento. Ya, sí, podemos tocar brevemente el tema si es que el resto está de acuerdo. ¿Tenemos acuerdo como para tocar un poquito del tema? Basta con que uno me diga que sí, o me mande mensaje. Si no, Sí, seguimos de largo. profe. Sí, no hay Ya, problema. De mi parte, por lo menos. ya, gracias. Miren, nosotros tenemos tenemos dos tipos de personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de personas, hay una persona que tiene un cuerpo, que tiene una fisonomía, y esas son las personas naturales, que nacemos, ¿cierto? Nosotros comenzamos a ser personas para el derecho desde el momento que nacemos,
hasta el momento que morimos, ¿cierto? Pero hay personas que no tienen esta corporalidad que tenemos nosotros. Y esas personas son personas jurídicas. Eso, lo que llamamos nosotros que son entes ficticios capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Entonces tenemos que son entes ficticios, son una idea, pero son una persona. Tienen un patrimonio, tienen, digamos, domicilio, tienen nacionalidad, tienen todo lo que tiene una persona natural menos el estado civil, porque lógicamente la persona jurídica no se va a casar, ¿cierto? Nosotros no vemos a la Coca-Cola contrayendo matrimonio, qué sé yo, con la Inca Cola. Eso no pasa, ¿cierto? Sería raro. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas jurídicas, nosotros tenemos personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Cuando hablamos de las de derecho público, hablamos las que tienen que ver principalmente con el Estado y sus órganos. De hecho, el Estado es una persona jurídica. Tiene patrimonio, tiene domicilio, tiene un RUT y actúa a través de sus representantes legales. Y tenemos las personas jurídicas de derecho privado. Y ahí es donde nosotros tenemos que distinguir entre las personas de derecho privado que son con fines de lucro y las que son sin fines de lucro. Siempre en En las que con fines de lucro, nosotros tenemos, ¿cierto?, las sociedades comerciales, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, las empresas. Y luego tenemos las que son sin fines de lucro, las fundaciones y las entidades corporaciones. religiosas. Eso. Y ahí entre medio, ¿cierto?, entre estas corporaciones están lo que se llaman las entidades religiosas, que son personas jurídicas, porque ya dijimos que son entes ficticios. Entonces, nosotros para constituir una persona jurídica de este tipo, no es el mismo proceso que para constituir una persona jurídica con fines de lucro, por ejemplo. Porque una persona jurídica de derecho público se constituye a través de una ley. Pero acá cuando hablamos de derecho privado, sin fin de lucro, ¿cierto? De derecho privado sin fin de lucro tienen otra forma, porque ahí se hace una escritura de constitución y se establece el estatuto que va a tener esta fundación, esta corporación, esta asociación, si ustedes quieren decirle. Esa tiene que ser autorizada por un notario, o sea, tiene que haber un ministro de fe que certifique que hay la cantidad de personas necesarias para poder conformar esta nueva entidad. Entonces nosotros tenemos que ver que participan acá varias personas. Acá primero participa la municipalidad, porque la municipalidad también a través de su secretaría, ¿cierto?, va a recibir los antecedentes. Participa también lo que es el Ministerio de Justicia, a través, ¿cierto?, de la revisión de los estatutos y que se cumplan todos los requisitos, y a su vez también el registro civil, porque cuando nosotros tenemos esta entidad, ¿cierto?, jurídica sin fines de lucro, hay que registrarlo. ¿Y en dónde se registra? En un registro nacional de personas jurídicas. Entonces, claro, los estatutos y la Constitución pueden decir una cosa, pero resulta ser de que la voluntad de los que están constituyendo esta persona jurídica no puede pasar a llevar la ley o la Constitución. Entonces, por más que estemos todos de acuerdo en los estatutos, si estos van en contra de la ley, la personalidad jurídica se pierde. Igual cuando ustedes se dedican a otras cosas diferentes a las que tuvieron en mente para la persona jurídica, también se pierde, como por ejemplo aquí Alex dice las entidades religiosas. Listo, entidades religiosas. Entonces nosotros tenemos nuestra entidad, nuestra persona jurídica religiosa, y resulta ser de que en lugar de eso nos dedicamos a vender autos. Entonces los hermanos llegan con los autos
y nosotros tenemos ahí el pastor haciendo los tremendos ofertones y recortando el 10%, ¿cierto? Del 10%, pero resulta que la entidad religiosa no es para eso. Ahora, dependientes que de pronto hagan una completada, eso para reunir platos, es otra cosa. El tema está en que la personalidad jurídica se pierde cuando se dedica a un objeto ilícito. Supongamos que el pastor, ¿cierto?, constituyó esta iglesia y empezó a venderle fentanilo a los hermanos. Entonces, claramente, está yendo en contra del derecho, está cometiendo un delito, y por lo mismo, la entidad religiosa pierde su razón de ser, y como pierde su razón de ser, se le puede retirar la personalidad jurídica. ¿Cómo vamos hasta ahí, Alex? Mire, me explico porque el contexto en sí es lo siguiente, mire, para que me entienda la idea. Resulta que la ley 19.638, artículo 13, dice que todas las cabezas tienen que ser acreditadas mediante un número de registro, ¿ya? Y de acuerdo a su protocolo. Pero resulta que como tiene un número de registro, por ejemplo, la iglesia madre, ¿no es cierto? Tiene más anexos a otras iglesias, pero resulta que solamente comparten escritura, pero en ninguna parte dice que esa iglesia pasa a ser parte de un anexo. Entonces, muchas veces se usa mucho el mandato, con lo cual el mandato es anual, pero no representa que dice que pueden cumplir funciones generales. No sé si me explico. Ya, lo que pasa, Alex, es que ahí tú te estás metiendo con otra figura, con una figura diferente, te estás metiendo en el contrato de mandato. Okay. Y el mandato resulta ser que es un encargo que tú le haces a una persona de tu confianza para que realice gestiones a nombre tuyo y con cargo y riesgo tuyo. O sea, quien da este mandato le está encargando a otro que realice un encargo que va a repercutir en él. Por ejemplo, si yo le doy un mandato a la Jenny, Jenny está por ahí está la Jenny. Yo le doy un mandato a la Jenny y le digo, Jenny, ¿sabes qué? Tengo este auto, te encargo, te doy mandato para que lo vendas. Y resulta ser que mi auto es un Mercedes-Benz del año. Y la Jenny vino y lo vendió en 500 lucas. ¿Me perjudicó? Claro que me perjudicó. ¿La perjudicó ella? No la perjudicó ella. Porque yo le hice un encargo a ella porque le tenía confianza, pero el negocio se realizaba por cuenta y riesgo mío. Entonces lo que yo haga ahí, lo que la Jenny haga ahí me va a afectar finalmente a mí. Entonces el mandato que se le puede dar a estas iglesias, que tú dices que es anual, es para que ejecute labores de lo que uno hablaría que se llaman de administración, que es para aumentar o para cuidar el patrimonio o del objeto que están haciendo, o sea, para cuidar de las labores de la iglesia misma. ¿Me entiendes? Ya. Siguiendo con la materia, obligaciones y prohibición de los notarios. Al igual que los otros auxiliares de la Administración de Justicia, deben prestar juramento y rendir fianza para poder responder de las multas, costas o indemnizaciones de perjuicio que puedan ser condenados por los actos de su ministerio. Ya, cuando nosotros hablamos de los actos de su ministerio, hablamos de los actos de su oficio. Entonces vamos a suponer de que acá Patricia necesitaba salir con sus hijos del país. Y resulta ser de que el papá de los niños no lo encuentra por ninguna parte. Entonces ella, que es media amiga del notario, y fue y le dijo al notario, y el notario le hizo una autorización para salir del país. Y certificó que el marido, o sea, el papá del niño, lo autorizaba para salir. ¡Oh, fantástico! Todo listo. Fueron a Nueva York, después fueron a Orlando, estuvieron con el Pato Donald, con el ratón Mickey. Estuvieron todos ahí, la Pata Daisy, el Pato Donald. Y resulta ser que cuando volvieron se encontraron de que a la fecha que el notario certificó la autorización para salir del país, el marido de la Jenny había muerto hace 10 años ya, pues.
Entonces, ¿cometió una falta o no cometió una falta? Claro que cometió una falta. ¿Y lo pueden sancionar? Claro que sí, pues incluso lo podrían destituir. Entonces, por parte baja, le van a pasar una multa por la infracción. Y él tiene que rendir una fianza, que es una garantía que él va a entregar. ¿Para qué? Para responder de las posibles multas o perjuicios que le pueda ocasionar a alguna persona con ocasión de su oficio. Entonces, lógicamente, acá si alguien reclama que el caballero estaba muerto, le van a pasar, al menos le van a pasar una multa. Figuran como obligaciones y prohibiciones de los notarios los siguientes. Una, residir constantemente en la ciudad. O sea, un notario que es notario de Santiago podría vivir en Rancagua. Pero después ¿Podría ser? ¿Quién está peleando ahí atrás? ¿Pueden apagar los micrófonos, porfa? Me concentran. Entonces, un notario que tiene su oficio y que es auxiliar de un tribunal de Santiago, ¿podría residir en Rancagua? Porque aquí dice que tiene la obligación de residir en la misma ciudad donde está la notaría. Entonces, si tiene su notaría acá en Santiago, ¿podría vivir en Rancagua? No. No. No, pues, ¿cierto? Porque es una obligación. Obligación de asistencia, ¿cierto? Que debe tener las oficinas abiertas al público en horas que señalen las leyes y los reglamentos, o sea, el horario de oficina. ¿Les sirve a ustedes de algo ir a la notaría si no está el notario en todo el día? No les sirve. ¿Y qué hacen ustedes cuando van a la notaría y el notario anda de vacaciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien que nos ilumine? Buscar otra notaría nomás. No, no es la solución. Hay un suplente. Perfecto, esa es la respuesta. Cuando el notario no está, inmediatamente se le nombra un suplente, porque la notaría no puede dejar de trabajar porque cumple una función que es pública. Entonces tiene que tener continuidad. De hecho, les voy a contar que muchas veces cuando los notarios son muy viejitos y se mueren o se retiran, la notaría sigue funcionando, pero pasa a otro notario. Acá en San Bernardo, cerca, no sé si alguno conoce San Bernardo, pero había una notaría que se llamaba la notaría de Lilian Yaques. No sé si alguno de ustedes la conoció. Y resulta ser que la señora Lilian Yaques ya estaba bordeando, ya estaba, o sea, ya había pasado los 70 años, ya de hecho a los 80. Y ella quería seguir siendo notaria porque estaba bien, estaba lúcida, pero los hijos ya le estaban insistiendo en que ella se retirara. Entonces, a regañadientes, la señora Lilian terminó con su oficio de notario y la notaría que era de ella pasó a otro notario. Entonces, claro, porque tiene que tener continuidad. Obligación de contar con el permiso del presidente de la Corte si ejerce sus funciones en un lugar de asiento de dicho tribunal, en un lugar de asiento distinto de dicho tribunal, o del juez de letras de turno competente en los demás casos, para ausentarse del lugar de su residencia o dejar de asistir diariamente a su oficina. Ya, ¿sabes? Perfecto. Entonces, si el notario va a residir o va a estar en un lugar diferente al de su despacho, al de su oficina, al de su notaría, puede hacerlo, pero tiene que tener la autorización del presidente de corte o que lo autorice un tribunal, ¿cierto?, del lugar de su residencia. ¿Qué juez de letras podría darles permiso? ¿Uno del crimen? ¿Uno de familia? ¿Uno civil? ¿Cuál sería? Por de apelaciones, ¿no?
Sí, la Corte de Apelaciones, pero ¿cuál sería de letras? Porque la Corte de Apelaciones no es un tribunal de letras, es una Corte de Apelaciones. Uno Civil. civil, uno civil, pues, claro. Ustedes se preguntarán por qué se llaman de letras. Y no es porque tengan expedientes que tienen muchas letras, no. Lo que pasa es que antes habían tribunales legos y tribunales de letras. Entonces, lego, ¿ustedes han jugado con estos legos o no? Entonces, se les dice lego porque el juez lego no tiene una preparación de derecho, sino que es una persona que resuelve según su criterio, como lo hacían antes los patrones de fondo, por ejemplo, que resolvían ellos mismos los conflictos que habían. Pues entonces, también habían otros tribunales que eran de jueces lego, que no eran abogados ni tenían una preparación. Entonces después llegaron los que sí eran abogados, que eso se les dice letrados. Entonces por eso son de letras, porque están compuestos, o estaban compuestos en esa época, hoy día son todos abogados, pero en esa época estaban compuestos por jueces que eran abogados y no eran legos. Entonces pasaron de ser jueces legos a jueces letrados y por lo tanto tribunales de letras. Y los tribunales de letras, como habían en la antigüedad pocos abogados y pocos jueces, entonces estos jueces de letra veían prácticamente de todo. Crimen, trabajo, todo lo que ustedes se pueden imaginar lo veían estos jueces de letra. Pero después los tribunales se fueron especializando. En fin, el juez de letras que hoy podría darle permiso a un notario para ausentarse es el tribunal civil, el juez civil. Entonces, primero presidente de la corte. Y luego también podría ser eventualmente un juez de letras. ¿Van entendiendo o es muy complejo? Sí, profesor. Si es complejo o si entienden, no me asusten. Soy una persona sensible. ¿Van Sí, entendiendo? entendemos. ¿Sí? Sí, Ya. En profesor. todo caso, esto, hay muchas cosas que estamos viendo acá que son cosas que les van a servir en algún momento, incluso como cultura general, pero cuando ustedes los evalúen va a ser por los textos que ustedes tienen. Pero todo esto es un valor agregado que nosotros le estamos colocando para que sea más enriquecedor para todos nosotros. ¿Ya? Entonces, tienen la prohibición de ejercer la abogacía, salvo para defender causas personales o de su cónyuge o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos, pupilos, igualmente representar en juicio a personas distintas a las mencionadas. Todos los notarios, ya dijimos que son abogados, pero el hecho de convertirse en notario inhabilita a los jueces para litigar, en otras palabras. No pueden litigar, a no ser que sea para todas estas personas que son parientes. Ustedes pueden ver que son parientes cercanos. Entonces estamos aquí, ¿a quién vamos a defender? A la cónyuge, al conviviente civil, a los ascendientes, o sea, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, descendientes, o sea, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, pupilos, o sea, personas que nosotros tengamos a cargo los cuidados de ellos. Igualmente, representar en juicio a personas distintas a las mencionadas, o sea, fuera de las que acabamos de mencionar, no puede defender a otras personas. Prohibición de aceptar y desempeñarse en tribunales de arbitraje y particiones. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un arbitraje y una partición? Porque está aquí, pero resulta ser que yo no puedo asumir que ustedes lo saben. Pero, profesor, por ejemplo, cuando hay una casa se hace una partición. Cuando hay Ya. una casa en vez, oye, me siento tan mal, profe. Vamos, si vas derechito así, pero No, vamos. es que me dieron un calmante y parece, no sé, se equivocaron, quedé como bla, 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 bla.
Le dieron Entonces, si le dieron un ah, calmante, hable con toda calma. Vamos. ya, ¿qué estaba hablando? Ya, Estábamos no sé, hablando de las pero por particiones. ejemplo, un juicio de partición de una casa, ya, se murió el caballero, la mitad es para la esposa y la otra mitad para los hijos, eso se llama partición. Ya, mira, nosotros vamos a hablar primero del arbitraje. Ah, ya. Tanto los árbitros como los partidores son jueces, pero no pertenecen al Poder Judicial, sino que un tribunal los designa a ellos como partidor o como árbitro. Entonces vamos a suponer que tenemos una sociedad de transportes en donde los socios son dos hermanos y que no se soportan, pero resulta ser que en la escritura de constitución ellos pusieron que todos los problemas que ellos tengan no los van a resolver en tribunales, sino que los va a resolver un árbitro, que el árbitro tiene más libertad, porque los puede abuelar, porque puede terminar con la persona jurídica de alguna manera. Entonces, lo va a resolver un árbitro. Profesor, ¿Nos arreglamos? ¿Sí? cuando hay un síndico de quiebra, Ah, pero que eso es ¿es otra cosa? otra cosa, que el síndico de Ya, ya, quiebra ya. ya Siga, existe, po. ya. Ya no existe el síndico de quiebra, pues eso No era con la ley existe. de quiebra, pues hoy día es insolvente Me quedé en el reemprendimiento. pasado, ya. No te quedes en el pasado. Y entonces, ante el árbitro, nosotros podemos arreglar nuestros problemas, ¿verdad? Ante un tercero que es imparcial y que no es parte del Poder Judicial. Y podemos arreglar nuestras diferencias totalmente. O bien puede terminar esto con, ¿cierto?, la terminación de esta sociedad. Listo. Árbitro. El árbitro puede ser abogado o no. Así de simple, porque nosotros lo tomamos para resolver un conflicto, dependiendo del tipo de árbitro que se trate. Listo. Partición. Nosotros estamos en comunidad. ¿Cuándo estamos en comunidad? Bueno, como dice acá Jenny, ¿cierto? Cuando el caballero se murió, él dejó una sucesión que está compuesta por bienes. Supongamos que la Jenny, no, vamos a suponer que alguien más, que la Alejandra, ¿cierto? Era casada y se divorció y estaban en sociedad conyugal. Cuando se divorciaron, la sociedad conyugal se terminó y también quedaron en comunidad. O sea, en los dos casos hay comunidad. Pero resulta ser de que la ley no nos obliga a estar en la indivisión, o sea, no nos obliga a estar juntos y a compartir los bienes. O sea, si nosotros queremos terminar con esa situación, se hace. ¿Por qué? Porque a la fuerza no es cariño, ¿cierto? Y al código le conviene, al código civil le conviene que la gente haga esto porque así la riqueza circula más fácilmente. Entonces, no nos colocamos de acuerdo en nada, porque nosotros bien podríamos colocarnos de acuerdo y repartirnos las cosas o vender y repartir, y ahí la partición la hacemos de común acuerdo, porque puede ser de común acuerdo. Lo otro es que el caballero que se murió la dejó hecha en el testamento, pues dijo, ya, la partición va a ser así, y ahí no hay ningún problema. El problema se va a producir cuando no quedó hecha en el testamento o cuando no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces siempre, cuando todos quieren vender esta casa, vamos a suponer que es la casa lo que dejó la sucesión, siempre hay uno que no quiere vender por cualquier motivo y generalmente es porque está él disfrutando de ese bien. Yo no quiero vender la casa, yo vivo acá. No, es que yo soy el hermano menor, yo cuidé a mi mamá los últimos días, así que tengo derecho a esto. No, es que yo soy el hermano mayor, yo tengo más derecho. Falacia, ¿cierto? Excusas para no vender solamente. Entonces, todos están de acuerdo menos uno. O a veces al revés. Uno quiere vender y todo el resto no. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos a un abogado y te voy a demandar para que nombren un juez partidor
para que toda esta cuestión se venda y nos repartamos. Y eso es una partición. Ideal es que ustedes la hagan, si la van a hacer por testamento, o que sean capaces de colocarse de acuerdo, porque en una partición todos pierden, porque el juez partidor cobra un honorario, que normalmente es el 25% del valor de lo que se vende. O sea, que si su casa vale 100 millones de pesos, lo que van a terminar repartiéndose al final van a ser como 75 millones de pesos. El consejo es, háganlo de común acuerdo, con forma de escritura pública ante notario. Ya, me desahogué y les conté lo que era más o menos un arbitraje y una partición. ¿Lo entienden? Digan chi, alguien que diga que entendió o que no entendió. Sí, profe. No me hagan sentir solo como que estoy aquí en el limbo. Estoy como en la zona fantasma y de Superman, a donde mandaron a esa gente tan mala, por Dios. Sí, profe, sí. Ahí estamos, niños. Ustedes no saben que cuando me hacen esto, yo después de la noche me acuerdo y lloro en posición fetal. Ya. A ver. Listo. Dice, prohibición de comprar. No está solo, profe, lo escucha. No estoy solo, sí. Gracias. Yo sé que no estoy solo. Tengo un amigo que me ama. Y su nombre es Jesús. Ya. Prohibición de comprar los bienes que se vendan a consecuencia de litigio en que han intervenido, aunque se haga en pública subasta. O sea, yo, si soy notario, no puedo ir al remate judicial, lógicamente, de un bien en el que yo he tenido alguna intervención como notario. Porque, bueno, legalmente no puedo porque la ley no me lo permite, pero éticamente tampoco, pues si yo he intervenido en alguna gestión respecto de ese bien, por lo tanto yo cuento ya, voy con ventaja respecto de los otros postores, pues. Entonces, éticamente y legalmente no corresponde. No corresponde, para nada. Los aranceles. Esta cosa es interesante. Los aranceles. ¿A ustedes les gustan los aranceles? A mí no me gustan para nada los aranceles. A mí tampoco. Sí. Los aranceles de la notaría son fijados por el presidente de la República, previo acuerdo ¿con quién? Con la Corte Suprema, y pueden ser modificados anualmente. ¿De acuerdo con qué? Con la variación del IPC. Entonces, ¿quién fija los aranceles? El presidente. El presidente de la República, justamente. ¿Con acuerdo de qué? De la Corte Suprema. Entonces, ustedes cuando van a las notarías, yo creo que ustedes se han fijado que hay un letrero grande así, donde están publicados todos los aranceles, el tarifario, ¿cierto?, de la Corte Suprema, acerca de lo que deberían cobrar los notarios por las diferentes gestiones. Yo les invito a que ustedes vayan y vean estos aranceles y si corresponden realmente con lo que les van a cobrar. Las notarías acá cobran dependiendo de muchos factores. La ubicación de la notaría, el cliente que tengan. Yo, por ejemplo, trabajo con una notaría del centro de Santiago, y como soy cliente frecuente, lógicamente no me cobran lo mismo que al resto de las personas. Pero tampoco es lo que sale en el tarifario, o sea, siempre hay un poco más, o a veces hay mucho más que se cobra. ¿Se puede reclamar o no? La verdad es que sí, mira, hace mucho tiempo hubo un reportaje de una señora que fue a una notaría, le estaban cobrando caro y la señora inmediatamente hizo una SR y le respetaron la cantidad del tarifario después de la SR. Así que yo les recomiendo que si les están cobrando demasiado caro, hagan lo mismo, una SR. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es eso, profe? ¿Me puede explicar? Una SR, una super rabieta.
Un berrinche. No cabe duda. Es una súper rabia, pero sí es verdad, pues sí. Oye, a veces uno peca de paciente y de aceptar todo lo que le dan y todo lo que le ofrecen. Y cuando empiezan a lloverle soluciones a uno, a veces, muy en contra de lo que yo creo y de lo que y de lo que a mí me gustaría, muchas veces las soluciones a uno se las empiezan a dar cuando se pone escandaloso. Y pasa. La verdad es que pasa. Porque la paciencia de las personas tiene un límite, así como el bolsillo de las personas también tiene ciertos límites. ¿Hasta qué punto podemos aguantar que nos estén cobrando 80.000 pesos por un trámite que vale 15.000? Entonces, la persona que aparecía en el reportaje fue y reclamó. Incluso, como estaba saliendo en redes sociales, en la notaría le ofrecieron no cobrarle, pero ella solamente pidió que le cobraran lo que salía en los aranceles. Y eso fue lo que le cobraron. Y más encima el notario se lo funado. No cabe duda que la función pública que desempeñan los notarios por delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de los actos y sus intervinientes de circunstancias relacionadas con las actuaciones ejecutadas por los interesados o terceros, o bien en hechos que se intervienen a solicitud de parte. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física, una y determinada. ¿Por qué no es una persona única, física y determinada? Por lo que nosotros estábamos hablando, porque en el fondo cuando nosotros vamos a una notaría, por ejemplo, yo voy a la notaría Schramm, del centro de Santiago, que queda en Amunátegui, que es la 49 notaría. Entonces la 49 notaría va a ser siempre la 49 notaría. Actualmente pertenece a Vladimir Schramm, pero si para el día de mañana pertenece, qué sé yo, a Alex González, va a ser la primera notaría de Alex González. ¿Por qué? Porque no es de una persona física, o sea, la 49 notaría es una notaría y notario es un cargo. Entonces, el cargo es como el auto, va cambiando de piloto solamente. Entonces el cargo se ejerce, por lo que va cambiando es la persona que ejerce el cargo de notario. Y es un cargo, ¿cierto?, de fe pública y es un encargo estatal porque el Estado le delega, ¿cierto?, esta tarea de ser ministro de fe pública. Esta es la última diapo que nosotros vamos a ver antes de la prueba que ustedes tienen. Entonces, me gustaría que si alguno tiene alguna duda antes de la evaluación, la pudiera exteriorizar ahora para que pudiéramos resolverla. Les dejo la palabra, si alguien tiene alguna Profesor, duda o algo. pero ¿de qué página, hasta qué página entraría la prueba supuestamente? Sería el jueves, ¿o no? O sea, la página es desde la clase pasada hasta la clase de hoy. Eso es lo que se evalúa. Ahora, como les digo, lo que se les va a preguntar en la evaluación no es necesariamente, o no es todo lo que hemos hablado nosotros, todo lo que hemos conversado, sino que el contenido que se evalúa es el contenido de la presentación. Y nada más que eso. Para que no vayan a pensar que es alguna otra cosa. Aquí me están preguntando si voy a pasar la lista, y la verdad es que sí, voy a pasar la lista, y de hecho la voy a pasar ahora. Así que, por favor, asistencia, por favor, con mucha atención para que no vayan a quedar ausentes. Abril, acción, acá. Profesor, le hago una consulta. Claro. ¿Va a quedar grabada esta clase? ¿Se puede ver después? Va a quedar grabada, sí. Ya,
Ya, ¿y No, dónde ¿por se qué redujo? me va a funar? No, que queremos repasar. Ya. Sí, como repaso les va a servir. Como le digo, lo que se va a evaluar va a ser lo que está en el documento y lo que nosotros hablamos al margen de esto es para enriquecer la clase y los conocimientos que todos Claro, nosotros sí, 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 podamos me tener. queda claro eso. ¿Ya? Y estas son como, de hecho, todo lo que ustedes han estado ahora viendo y entendiendo son cosas así simples que a los abogados les toma más tiempo entenderlo, porque bueno, los abogados no sé por qué tenemos la costumbre de las cosas simples, siempre las hacemos complicadas. Yo creo que las cosas hay que bajarlas o hay que ponerlas en un nivel en donde cualquiera las pueda entender, porque una vez que la persona te entendió, es porque tú estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo bien la pega. Vamos a pasar la lista. Carmen Acevedo. Carmen Acevedo, yo le voy a pedir que activen los micrófonos porque yo estoy aquí con la lista al frente. Carmen Acevedo no está, al agua. Listo. Danae Aguilar. Danae Aguilar. Ausente. Listo. Pamela Barraza. Presente, profesor. Marinela Barrios. Presente, profesor. Presente. Kimberly. Kimberly, presente. Presente, profe. Muy bien. Catherine Catalán. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, a Kimberly, sí. Ah, Marinela, Marinela. Marinela también. Ya, Catherine ok. Catalán. Gracias. Ya. Catherine. Elizabeth Catalán. Presente. Bien. Estefanía Catrileo. Estefanía Catrileo. Está en reunión. ¿Verdad que estaba en reunión ella? Sí. Fernanda Cornejo. Alex Díaz. Aquí estaba Alex. Presente. Brian. Brian Díaz. No está Brian Díaz. Profe, Mari- él estaba de reposo, Brian Díaz. Le voy a preguntar a ver si ha conversado con las personas de Produca, ¿ya? Ya, sino que converse para que lo coloquen como justificado. Ya. ¿Ya? Ya. María Espejo. María Espejo. Cecilia Figueroa. Jocelyn Fonseca. Elicia Gómez. Elizabeth Gutiérrez. Claudia Guzmán. Aquí, profesor, presente. Poco hablaste hoy día, Claudia. ¿Qué pasó? Iris Hurtado. Presente, profesor. Berta Lara. Presente, profe. Carmen Liendo. Presente. Jessica Méndez. Catherine Ortloff. Ella ya no estaba en el curso, parece. Juan Osorio. Jennifer Pacheco. Acá estaba Jenny. ¿Cierto, Jenny? ¿Estás ahí? Profesor. Ya, eso, Jenny. Daniela Parragués. Bellanira. Ahí había visto Bellanira. ¿Estás ahí, Bellanira? Aquí estoy presente. Bien. Verónica Romero. Dadicilef Sebastiani. Presente, profesor. Hola, Dadicilef. Tanto tiempo.
Hola, Sandra profe. Sepúlveda. Hola. Sandra Sepúlveda. Leslie Toro. Catherine Torres. Francisco Umaña. Bárbara Urra. José Vergaray. ¿Dónde está José? José Vergaray. No estoy del José. Bueno, ¿Sí está, profe? ¿y por qué no me habla José? Pero está ahí en la lista. Ya, está presente entonces José. Sí. Ya, perfecto, gracias. Ah, acá abajo está el mudo, ¿verdad? José Vergaray. Guardar. Ah, sí. Ya. Y voy a dejar de grabar ahora para que conversemos con un poquito más de libertad.